Ok, bueno jóvenes, vamos a continuar nuestro trabajo con el tema de las plantas y concretamente nuestros árboles. Ya hemos estado un poco ya familiarizándonos un poco con esto de los grupos eh, botánicos o grupos taxonómicos para ser más específico, aunque no hemos hablado todavía mucho de términos técnicos, pero es importante que nosotros aclaremos que las plantas y por ende también nuestros árboles son parte del reino de las plantas, ¿no? Y las plantas son un grupo de seres vivos que, por supuesto, al igual que todos los seres vivos, está o ha sido y está sujeto a la evolución. Entonces, algunos autores entienden que las plantas más primitivas, aunque otros dicen otra cosa, comienzan con hongos, luego van apareciendo nuevas plantas como los musgos, la escala evolutiva, después aparecen los helechos, posteriormente las gimnospermas y finalmente las angiospermas que hoy tenemos a nuestro alrededor por doquier, ¿no? Entonces cuando hablamos de hongos, uno muchas veces piensa en este tipo de plantitas, ¿no? Un hongo sombrero, pero hay miles de especies de hongos, desde microscópicos hasta macroscópicos como estos. Los musgos son una especie de plantitas muy pequeñas que cubren, como el césped, zonas muy húmedas. No le vamos a dar mucho énfasis en esto porque no está dentro de lo nuestro realmente. La dendrología ya saben que nos abocamos más a las plantas leñosas. Aquí los helechos, luego, los helechos, igual hay una diversidad de helechos importante y quien creyera que hay helechos que llegan a tener 3 o 4 metros de altura. Hay helechos arbóreos que nosotros llamamos, ¿no? Son unos arbolitos prácticamente. Son menos, la mayoría son de porte herbáceo. Y luego la gimnosperma que recientemente hablamos, ¿no? Donde básicamente el grupo principal que representa este taxón es los pinos, ¿no? Las angiospermas, pues coloqué una mandarina porque se me ocurrió ahora. Ya, entonces, hablando un poco más de evolución, o por lo menos de morfología todavía, todas aquellas plantas que no tienen flores se han llamado y se siguen llamando criptógamas. ¿Ya? Entonces, de los helechos para abajo, helecho, hongo, alga, líquenes podría ser, no tienen flores y por tanto se llaman criptógamas. En tanto que desde gimnosperma y hacia angiosperma, hacia adelante, la evolución, se llaman fenorógamas porque son plantas que tienen flores. Al menos las gimnospermas tienen una flor un poco diferente a la angiosperma, pero flores al fin. Ahora, otra cosa interesante es que a partir de los helechos, es decir, helechos, eh, gimnospermas y angiospermas, nosotros decimos que son plantas vasculares. ¿Por qué vasculares? Porque tienen tejidos. Las células están organizadas en tejidos y concretamente tienen un tejido vascular bien diferenciado. En cambio, desde musgo hacia abajo, incluyendo hongos, líquenes, algas, son plantas llamadas no vasculares, ¿ya? Porque no forman tejidos. Si tienen, son plantas unicelulares o pueden ser pluricelulares, pero sin llegar a concretar un tejido. De ahí que el cuerpo de estas plantas suele llamarse talo, ¿ya? Frente al cuerpo de estas plantas que suele llamarse cormo. Ok. Bueno, entonces hoy sabemos que los grupos taxonómicos que nosotros usamos para clasificar las plantas están dados por categoría, ¿no? Desde la categoría superior hasta la última, el peldaño básico. ¿Ya? Entonces comenzamos con el reino, porque en el reino están todas las plantas, casi 450.000 especies de plantas en el mundo se estima. Luego sus reinos,
el reino está formado por subreino, el subreino está formado por divisiones, las divisiones están formadas por clases, y así vamos hasta la especie. Entonces, la especie, dijimos en algún momento que la especie es un conjunto de individuos que tienen aspectos morfológicos, genéticos afines, y por eso se parecen mucho, ¿no? Entonces, una especie también es la base de la clasificación de los seres vivos, tanto en plantas como en animales. A veces debajo de especies pueden haber variedades, ¿no? Hay especies que pueden tener variedades, o subespecies, pero son caracteres más que todo tendientes a los caracteres de productivos o alguna cosa, planta más que todo agrícola, se ve esto. Las subfamilias aparecen también a veces entre el género y la familia, grupos intermedios, ¿no? Entonces, algunas familias tienen su familia, pero no todas. Entonces, de todas maneras, lo que más nosotros hacemos énfasis cuando hablamos de familia es en las leguminosas. En las leguminosas, la fabácea, es muy importante diferenciar subfamilias, porque hay tres subfamilias muy claramente diferenciadas, pero no tan diferenciadas como para ser familias independientes. Bueno, entonces el reino de las plantas dijimos que está constituido, formado por dos grupos o subreinos, ¿no? El talobionta, donde están las plantas más primitivas o menos evolucionadas, y el embriobionta, donde están las plantas más evolucionadas. Entonces dijimos, cuando hablamos de talobionta, el cuerpo de este grupo de plantas son básicamente un talo o una sola célula. Son plantas inferiores en la escala evolutiva y no llegan a ser leñosas, por eso no vamos a profundizar en ellas. En las embriobiontas hay unas formas de vida variadas. Entonces, dentro de las embriobiontas sabemos que hay varias divisiones, bueno, cuatro concretamente, ¿no? Las briofitas, que representan los musgos, las pteridofitas, que representan los helechos, las pinofitas, que son nuestras gimnospermas, y las magnoliofitas, que son las angiospermas. La espinofita, que es lo que recientemente hablamos la clase pasada, dijimos que también se llama gimnosperma. ¿Por qué se llama gimnosperma? Porque tiene el esperma o los óvulos al descubierto, desnudos, ¿no? A la intemperie. ¿Ya? Y sabemos ya que está conformada por cuatro clases, ¿no? Las gingópsidas, cicadópsidas, coniferópsidas y netópsidas, ¿no? Dijimos que dentro de las coniferópsidas, una sola especie, ¿no? El Ginkgo biloba. De las cicadópsidas hablamos de Samia y de Sica, ¿no? Coniferópsida, aquí hablamos de más género, ¿no? El principal aquí, pino. Pino, araucaria, podocarpus, cupressus, tuja. Y las netópsidas, ya que son la clase más evolucionada dentro de las pinofitas, muy similares a algunas especies ya con angiosperma, ¿no? Aquí hablamos de efedras, welwitschia y netum. Bueno, entonces cuando hablamos de magnoliofita, estamos hablando de angiospermas. A diferencia de la gimnosperma, angio significa oculto. Entonces, esperma, las semillas están ocultas. ¿Ocultas dónde? En un ovario. En un ovario están escondidas porque están protegidas por los carpelos. Entonces, dentro de las magnoliofitas o angiospermas existen solo dos clases. Las magnoliópsidas, que también suele llamarse dicotiledóneas, y las liliópsidas, que también se llaman monocotiledóneas. Son nombres más antiguos que se usaron más en el pasado, pero que se continúan usando ahora. En cambio, los magnoliópsidas y liliópsidas son nombres modernos. Ahora, dentro de cada clase, pues hay subclases, ¿no? En la categoría más inferior, ¿no? Entonces, dentro de las dicotiledóneas hay seis subclases, y dentro de las monocotiledóneas hay 5 subclases. Bueno, y eso es lo que vamos a aprender ahora a manejarlo, porque dentro de las subclases hay otras categorías más inferiores, que serían los órdenes, y dentro de los órdenes, las familias. Bueno, entonces cuando yo hablo de clasificar una especie, si vamos a clasificar una especie, hay que pensar que debemos nosotros asignarle todos los grupos taxonómicos en los cuales está incluida esta especie. Por ejemplo, yo pienso el curupaú, nuestro árbol de curupaú, yo quiero clasificarlo, así que yo debo colocar los nombres de las categorías taxonómicas en los cuales está dentro el curupaú. Entonces,
El Curupau es el nombre común, ¿no es cierto? El nombre común, el nombre popular que lo colocó alguna persona, algún grupo originario. Más que todo son nombres culturales, ¿no? Pero no tienen un protocolo, o sea que no tienen una base científica, más que todo es empírico. De ahí que a veces varían mucho los nombres comunes. Y es por eso que ahí surge ya el nombre científico. El nombre científico de una especie, en este caso de Curupau, es Anaenanthera colubrina, ¿ya? Entonces este nombre es único, este nombre no cambia en todo el mundo, sigue siendo la misma especie. En cambio, Curupau puede que tenga otro nombre común, como Seville, qué sé yo, le dicen más en el Chaco. Entonces el nombre común varía, pero el nombre científico no. El nombre científico está conformado por dos palabras. La primera palabra, que es el género, y la segunda palabra, que es el epíteto específico. Entonces siempre hay dos palabras. Ahora, el género, la especie está dentro del género. Este género Anaenanthera está dentro de una familia. Esta familia está dentro de un orden, en este caso es Favale. El orden Favale está dentro de una subclase, que sería Rosidae. La subclase, está dentro de una clase que es la Magnoliopsida. La Magnoliopsida pertenece a una división, ¿no?, que es la Magnoliofita, y esta a su vez pertenece al subreino Ambrobionta, y esto por supuesto dentro del gran reino, el grupo grande de las plantas. Entonces, si yo digo clasificar una especie, hay que completar todas estas categorías taxonómicas, que no es lo mismo que identificar. Cuando yo digo identificar una especie, por ejemplo, aquí me equivoqué, sería del Curupau, identificar la especie de Curupau, ya sabemos que el Curupau, su especie se llama Anaenanthera colubrina, y pertenece a la subfamilia, dentro de las leguminosas hay tres subfamilias: Mimosoidea, una de ellas. Entonces el Curupau es parte de las Mimosoidea, y la Mimosoidea está dentro de las Fabaceae, que es la familia, que antiguamente se llamaba leguminosa, ¿ya? Y todavía se suele usar el nombre leguminosa, no es malo. O sea, decir Fabaceae o decir leguminosa es lo mismo, representa la misma familia. Ahora, hay algunas reglas para escribir los nombres, esto que estamos mencionando. Por ejemplo, si yo escribo así el nombre científico de la especie de Curupau, para que esté completamente con todas las reglas bien escritas, necesito cumplir algunas condiciones. Siempre una letra mayúscula y todas las demás minúsculas. Y con una letra diferente, en este caso aquí he puesto cursiva. Se puede subrayar también en lugar de poner cursiva. Si no tienen una computadora a la mano y están haciendo manuscritos, simplemente se raya una y otra, dos rayitas y listo, ¿ya? Ahora, otra cosa importante es que los nombres científicos han sido creados por algunas personas. Esas personas están simbolizadas aquí. Estos de aquí son los autores o el autor, el dueño de este nombre. O sea que hay una propiedad intelectual. Este nombre le pertenece a estas personas. Están generalmente abreviados, por eso llevan punto. Y esto se debe copiar y se debe usar tal cual está abreviado, porque hay reglas para eso. O sea, no se puede cambiar, ¿ya? Entonces, el asunto es dónde lo voy a conseguir, estos nombres de los autores de la especie. Para eso tenemos que buscar bibliografía, ¿ya? Entonces, cuando yo busco bibliografía, lo primero que pienso, si es que voy a escribir un nombre científico, es usar la base de datos de Trópicos, ¿ya? Trópico es la base de datos del Jardín Botánico de Missouri, y es por supuesto una base de datos especializada en plantas, y por eso es que confiamos en ello. Entonces ahí vamos a tratar de entrar ahorita para, para que podamos ver cómo funciona. Ujú. Aquí está Trópico, ¿ya? Entonces Trópico ORG, aquí está Trópico ORG. Uno entra al internet y le aparece esto.
Creo que hay en español también, pero no necesitamos mucho averiguar porque lo único que voy a usar es name, ¿no? Que es el nombre. Entonces el name lo coloco aquí. ¿Cuál es el name que voy a poner? Es el nombre del género de mi especie. Por ejemplo, el curupau dijimos que era Anadenantera. No puedo cometer un error porque si cometo un error, por ejemplo, me olvido de la H, no va a aparecer nada. Así que hay que copiarlo exactamente igual. Le puedo poner aquí ya search, que sería buscar, y va a buscar y va a salir cientos de repente enteras, varias páginas. Para un poquito ir más concreto, le pongo la primera letra, un espacio, y la primera letra del epíteto específico. O sea, de colubrina, pongo la C. Entonces se va un poquito más específico para buscar. Y entonces me aparece aquí. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la familia Fabaceae y Ananantera, scientific name, nombre científico. ¿Ya? Entonces, aquí están las anananteras que existen en esta base de datos. Colubrina, colubrina con variedad, hay variedades de curupau, hay dos variedades, pero yo no estoy hablando de variedades, ahora estoy hablando simplemente de la especie. Entonces, esto es lo que busco y aquí dice authority, la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Este señor. Bell, que está con punto, es la abreviación de Belloso. Y Brennan, ¿ya? Cuando está entre paréntesis significa que este señor Belloso fue el que trabajó originalmente con esta especie, la cual fue más tarde, en el tiempo más después de Belloso, este señor la volvió a estudiar y hizo algún cambio y ya colocó este nombre actual. Entonces, el nombre que ahorita se refleja aquí es dado por Brennan. Pero ¿por qué lo colocamos a Belloso? Porque él primero estudió la especie y seguramente hizo algún aporte en la identificación y por eso es que va acompañado. Entonces, muchas veces, eh, a veces cambian muy pocas cosas y por eso se reconoce nomás a esta persona como los dos como dueños de esta especie. ¿Ya? ¿Dónde fue publicado esto? Fue publicado en esta revista. ¿Cuándo? En esta fecha, ¿ya? 1955, pero eso no nos importa. Cuando yo quiero que ustedes identifiquen una especie y me coloquen el nombre completo de la especie, simplemente necesitamos género, epíteto específico y autor. Hasta aquí. Lo demás no queremos, ¿ya? Entonces, eso era para aclarar. Bueno, entonces de ahí salió esto. Nombre científico, género, epíteto específico, primer autor, el más antiguo, segundo autor, el más nuevo. Volvamos a este cuadro, porque es lo que vamos a usar ahora. Entonces, ya dijimos que esto va en orden descendente, ¿no? Desde 450.000 especies hasta la unidad, una sola especie. ¿Ya? Entonces, esto se va siempre ramificando, dividiendo en diferentes grupos. Bueno, entonces yo necesito que ustedes a manera de práctica vayan, hagan un ejercicio para clasificar 10 especies, ¿ya? 10 especies que ustedes elijan. ¿De dónde vamos a sacar esas especies? Pues primero le voy a dar el nombre común y con el nombre común tenemos el nombre del científico. Y de ahí para arriba ya ustedes lo completan. ¿De dónde? En base al texto. ¿Ya? Entonces, este, nuestro texto está por aquí, en alguna parte. Mm,
Ajá. ¿Dónde acá no nos vamos? Mm, Aquí. Aquí está nuestro texto. ¿Ya? Y si nos vamos a la página, bueno, al anexo, vámonos, al final. Por acá. Por acá, ¿no? Aquí están los anexos. Aquí comienza. Entonces acá hay muchos nombres de plantas. Abejucao, por ejemplo. Abejucao, acerillo, checheirú, bla, bla, bla. Son unas 10 páginas de nombres científicos. Para no cambiar el ejemplo, vamos al curupaú. Debe estar por aquí. Coca, como mosí. Curupaú. Anantera colubrina. Dice que pertenece a la familia Fabaceae, a la subfamilia Mimosoidea, y crece en el bosque semidecido chiquitano y el bosque húmedo de llanura. ¿Ya? Eso es lo que dice este anexo. ¿Ya? Entonces, ustedes de este anexo eligen 10 especies, ¿ya? Para hacer el cuadro de clasificación completo. Es decir, tienen que buscar reino, subreino, división, clase, subclase, para 10 especies que ustedes decidan de este grupo de muchas especies que hay. Ya luego les explico cómo exactamente quiero que lo hagan. Bueno, entonces, para completar los diferentes grupos taxonómicos, las diferentes categorías taxonómicas, vamos a ir también al texto. ¿Ya? En el texto hay una parte en la página, ¿qué página es? No recuerdo, pero ahorita lo vamos a buscar. Donde tenemos la clasificación de las dicotiledóneas, porque nuestros árboles están en esa clase. Aquí. Entonces, estas las monocotiledones, aquí comienzan las monos, pero las dicos están por acá. ¿Ya? Entonces, las dico comienza aquí en la página 53 aproximadamente. Entonces aquí dice clasificación de las dico, según Cronquist. El reino Plantae, el subreino Ambrobionta, división Magnoliofita. La clase Magnoliopsida o dicotiledones. Y hay 6 subclases, dijimos, esta es una de ellas. Nuestro trabajo, o para lo que yo hice para encontrar el Curupaú, lo primero que tengo que hacer es buscar la familia. Y aquí puro familia. Una cosa importante es que las familias siempre terminan en CAE. ¿Ya? Los órdenes, el orden siempre termina en ales. Verán entonces. Orden piperales, orden aristoloquiales. Los órdenes siempre terminan en ales. Las familias siempre terminan en CAE. Ninfácea, beberidácea, menispermácea. Ahora, ¿dónde está la fabácea? Ustedes tienen que irlo buscando con calmita, pero como ya yo tengo cierta práctica después de algunos años, ya yo sé que está dentro de esta subclase, así que me vengo buscándola por aquí con cuidadito. Debe estar por aquí nuestra amiga, la familia Fabaceae. ¿Dónde se ha metido? Tiene que estar por aquí. Aquí está. La familia Fabaceae y las 3 subfamilias, Mimosoidea, Cesalpinoidea, Papilonoidea, pero una sola familia, ¿no? El nombre se repite. Entonces, Fabaceae es parte del orden Fabales. Entonces, eso van ustedes a ir colocando. ¿En qué orden está la Fabaceae? En los Fabales, orden Fabales. Ahora, Favale, ¿en qué subclase está? Subamos para arriba. Ah, aquí está. Subclase Rosidae. Ahora, Rosidae, ¿en qué clase está? Vamos hacia arriba. Me voy más arriba, me voy más arriba. Subclase también, subclase también. Entonces, vemos que aquí
La única clase que hay aquí es magnoliópsido, ¿ya? Y eso ya está. Y lo demás para arriba ya se repite lo mismo, ¿no? División monelofita, embriobionta, plantae, ¿ya? Entonces, eso sería. Quiero que ustedes trabajen entonces con esas 10 especies. Les voy a pasar un poco en texto los detalles de cómo quiero que hagan. Bueno, por ahora sería todo, joven. Hasta la próxima.